Ciencia, salud y medio ambiente. Tercer grado. Órganos del sistema respiratorio humano. Hola amigos, soy Orlando. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema respiratorio de nosotros, de los humanos. Vamos a ver cosas muy interesantes sobre cómo funciona y sobre todo los órganos que están involucrados en este aparato o en este sistema. Tal vez tú recuerdes algunos de esos órganos o partes del sistema respiratorio: nariz, boca, pulmones, fosas nasales. Muy bien, esos son parte del sistema respiratorio. Pero también hoy veremos otras de las partes u órganos involucrados en el sistema respiratorio. Tal vez tú hayas escuchado alguna vez estos nombres o sea primera vez que los escuches, pero no hay problema. Todo está bien, vamos a revisarlos en este momento. Faringe, tráquea, pulmones, como ya lo habíamos dicho, alveolos, bronquios y diafragma. Estas partes o estos elementos o estos órganos del sistema respiratorio, vamos a revisar cuál es la función, sobre todo en seres humanos específicamente, y vamos a hacer una comparativa sobre los órganos que están del sistema respiratorio humano con los de otros animales. Así que empecemos. El término animal tiene su origen en la palabra del idioma latín animalis, que significa ser que respira o ser con soplo vital. El filósofo griego Aristóteles observó y agrupó muchas especies de animales y los relacionó con la palabra griega anemos, que significa aire o soplo. Todo esto es por la observación de que muchos animales tienen la capacidad de respirar aire y es lo que los mantiene vivos, según entendían los primeros investigadores. Es por eso que animal es todo aquel ser que respira, lo que nos incluye a nosotros como humanos. En los humanos, el sistema respiratorio tiene involucrados varios órganos o varios elementos. Estos órganos o elementos o partes del sistema respiratorio funcionan de manera sincronizada para que nosotros podamos respirar. Primero, el aire entra a través de las fosas nasales. Ahí en las fosas nasales el aire se calienta y se humedece. Además, en las fosas nasales existen los vellos nasales y también la mucosidad. La mucosidad es una barrera que atrapa partículas en el aire y evita que entren a los pulmones. Yendo más adentro encontramos la faringe. La faringe es el tubo por el cual pasa el aire después de ingresar a la cavidad nasal. La faringe también es el tubo por el cual pasan los alimentos. Yendo más hacia el interior encontramos la tráquea, a esta altura de la garganta. La tráquea es un tubo con anillos de manera cartilaginosa. ¿Qué significa esto? Los anillos cartilaginosos son como el cartílago flexible que tenemos en nuestra oreja. Esta tráquea son dos tubos que al final terminan dividiéndose, uno hacia el pulmón derecho y el otro hacia el pulmón izquierdo. Dentro de los pulmones sabemos que existen otras ramificaciones como árbol, llamados bronquios. Los bronquios son muy parecidos a los tubos de la tráquea, solo que más pequeños, más delgados y se ramifican por todos los pulmones. Otra estructura que encontramos son los pulmones. Los pulmones son los sacos grandes que nosotros tenemos, divididos en secciones o lóbulos que se inflan y se desinflan cada vez que el aire entra o sale de nuestro cuerpo. Otra de las partes principales son los alveolos.
Los alveolos son estructuras que parecen racimos de uvas, muy pequeños en tamaño. Ahí es exactamente donde el paso de la sangre que lleva oxígeno y el paso del otro tipo de sangre que lleva dióxido de carbono se da con el intercambio gaseoso. En los alveolos sale el dióxido de carbono o expelemos dióxido de carbono y entra el oxígeno a la sangre. Justo ahí, en los alveolos, sucede ese intercambio. Y luego tenemos un músculo inferior abajo de nuestros pulmones. Ese músculo se llama diafragma. El diafragma es lo que permite que los pulmones se expandan y también se contraigan. El diafragma es un músculo que se puede expandir y se puede contraer o relajar. Ahora que ya conocemos los órganos relacionados con el sistema respiratorio, ¿qué te parece si hacemos un dispositivo que simule la función de los pulmones y otras de las partes cuando nosotros respiramos? Hagámoslo. Como puedes observar, aquí tengo los materiales listos para poder trabajar o armar mi dispositivo. Una botella vacía de plástico, 3 vejigas que van a simular los pulmones y el diafragma, un trozo de plastilina, 2 pajillas que pueden ser rectas o con estos anillos como tú los ves, una tijera para cortar las vejigas y cinta adhesiva para unir las pajillas. Lo que vamos a hacer es que con una navaja o con un cuchillo cortaremos la botella por la mitad. Pídele a tus papás que te ayuden a hacer el corte de la botella. Yo ya tengo mi botella cortada. Ahora que ya tienes la botella cortada, también con la misma navaja, con el mismo cuchillo, pídele a tus papás que te ayuden a perforar el agujero en el tapón de la botella de esta manera. ¿Para qué? Para que las 2 pajillas que vamos a utilizar entren en el tapón. Ahora, para hacer nuestros pulmones utilizaremos las vejigas. Vamos a utilizar una pajilla por pulmón y lo vamos a colocar de esta manera. Pero antes tenemos que cortar un pequeño extremo del trozo o un pequeño extremo del tubo. Este tubo angosto de la vejiga de esta manera. Cortémoslo de esta forma. Luego vamos a utilizar también el elástico o la banda de la vejiga, así que también cortémoslo. Así, pídele a tus papás también que te ayuden a cortar con las tijeras, o si tú lo haces, ten mucho cuidado y tiene que estar bajo la supervisión de tus padres o de un adulto responsable. Nota que una vez cortada la vejiga, vamos a introducirla en la pajilla de esta manera, de tal forma que la pajilla llegue al centro o a la parte más ancha de la vejiga. Una vez lo tengas listo, vamos a doblar este extremo para que no se nos escape el aire de esta manera, y con la bandita o con el elástico de la vejiga que cortamos vamos a amarrarlo así. Lo pasamos la vejiga a través de la banda, llegamos a la pajilla y luego hacemos otro nudo para asegurarla de esta manera. Listo, ahí está. ¿Ves? Esta forma que vamos a tener va a simular el saco de un pulmón. Esto lo harás con la otra pajilla y con la siguiente vejiga. Cortas el extremo y utilizas la banda que ya tienes. Luego, las 2 pajillas, las introducirás por la botella de esta manera, haciendo pasarlas por el agujero del tapón y calculando que las 2 vejigas queden dentro de la botella. Una vez lo tengas de esta manera, cortas la tercera vejiga de esta manera por el centro, o pídele a tus papás que te ayuden a hacerlo,
Y esta membrana o esta vejiga cortada la vas a colocar de manera estirada en el fondo de la botella. Así. Tienes que hacer que esta membrana quede abajo en el extremo cortado de la botella. Pídele a tus papás que te ayuden con esta actividad, ya que es algo difícil hacer calzar o hacer llegar toda la membrana de la vejiga para que cubra todo el extremo cortado de la botella. Una vez tengas armado el dispositivo, tiene que quedar de esta forma. Los orificios o el orificio que queda en el tapón de la botella vas a rellenarlo con la plastilina, como tú observas acá, de tal forma que las pajillas queden bien sujetas y no haya fuga de aire. Ya tenemos armado los dos pulmones y ahora sí, ya está la membrana de la vejiga puesta en el fondo cortado de la botella. Ahí tenemos ya nuestro dispositivo que simula la respiración. Ahora que ya tenemos nuestro dispositivo armado, veamos cómo funciona. Primero, la membrana de abajo representa nuestro diafragma. Las dos vejigas al interior de la botella representan los sacos pulmonares o los pulmones. Las dos pajillas representan cada una las tráqueas y la faringe. Los extremos de afuera de las pajillas representan las fosas nasales o la cavidad nasal por donde entra el aire. Ahora, ¿cómo funcionan nuestros pulmones? Si nosotros tomamos la membrana de abajo y la estiramos hacia abajo, notas que con este movimiento las vejigas al interior se expanden y se contraen. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que hago el movimiento hacia abajo, el aire entra por la pajilla y llena las vejigas internas. Esto es el movimiento del diafragma en nuestro cuerpo. Cada vez que el diafragma se expande hacia abajo de nuestra caja torácica, los pulmones se hinchan y se llenan de aire. Luego el diafragma se relaja, se genera una diferencia de presión y el aire sale de nuevo por la nariz. Y de esta manera es el proceso de inhalación y exhalación. ¿Nota? Inhalación y exhalación. Y así fácilmente podemos explicar este movimiento de los pulmones y también el movimiento del aire en nuestro sistema respiratorio. Ahora te toca a ti. Contesta por favor las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los dos movimientos de la respiración que consisten en la entrada y salida de aire de los pulmones? Sí, inhalación y exhalación. ¿Qué tipo de respiración tenemos los humanos? Muy bien, es respiración pulmonar. ¿Cómo se llama el músculo ubicado debajo del tórax que permite que los pulmones se llenen y vacíen de aire? Muy bien, es el diafragma. Hoy hemos aprendido sobre los diferentes órganos que forman parte del sistema respiratorio. También aprendimos a armar nuestro propio dispositivo para simular el movimiento de inhalación y exhalación y ver las diferentes partes del sistema respiratorio. Al final también aprendimos que el cuerpo, a través de la sangre, ingresa el oxígeno y también libera el dióxido de carbono fuera de nuestro cuerpo. Muy bien amigos, espero que hayas aprendido mucho en este video y también te invito a que sintonices la próxima ocasión siempre a través de este espacio educativo de Aprendamos en Casa. Hasta luego.